Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. Como todos los años os traigo una nueva forma de pulir los faros de vuestro coche. Aquí tenemos mis faros de mi coche viejito que están bastante amarillentos. Vengan por aquí. Aquí tenemos el faro izquierdo que está igual de quemado que el derecho por el sol, se quedan fatal y se quedan opacos. Otros años he hecho el pulido con Colgate o Colgate, con WD-40, con bicarbonato, con pasta que era como arcillosa. Bueno, he usado un montón de life hacks que siempre en mayor o menor medida me han funcionado, pero en esta ocasión voy a usar un kit hecho para este fin, que es la de pulir, y además es Made in Germany. Por lo tanto, por 10 euros tenemos un kit profesional para el pulido de faros. Vamos a leer las instrucciones y os enseño lo que hay en su interior. Según las instrucciones, tienen que venir 5 hojas, o sea, 4 hojas de 2000, 4 hojas de 3000 y 4 hojas de 5000. Aquí tenemos lustre para faros. Esto es pasta para pulir, por lo tanto, genial. Tenemos el sellado para faros. Esto es para darle el efecto brillo, una especie de lacado. Y tenemos las bayetas para pulir. Y algo que no viene claro, un poco de agua, que en este caso en spray la he traído. Y ya está, con esto podemos comenzar nuestro pulido de faros. Os voy a decir muy resumidamente cómo tenéis que proceder para hacer un pulido bueno. Lo primero es tener el faro limpio. Yo he lavado el coche hace nada, por lo tanto está limpio y sin suciedad. Segundo, que no lo voy a hacer pues porque se me ha olvidado, ¿vale? Tendríamos que poner cinta adhesiva alrededor del faro para evitar estropear la pintura de la carrocería, pero bueno, hay que hacerlo, pero yo no lo voy a hacer porque no tengo. Tercero, si nuestro faro no está muy deteriorado, podemos pasar directamente al paño con el pulimento y pulirlo y luego darle el sellado. Pero como este faro está bastante mal, voy a hacer antes de este paso el paso que aconseja, que es el de pulido con lija. ¿Cómo se hace? Hay que coger la lija 2000, cuanto menos número, el grano es más grueso, y la 5000 es el grano más fino, que es la que te va a dar un acabado más pulido, más liso. Así que comienzo con la 2000. Bien, todo esto, como es papel al agua, papel de lija al agua, hay que humedecerlo. Por lo tanto, empezamos a humedecer tanto el faro como el taco, la lija y todo. Esto tiene que estar muy bien humedecido. Bueno, no queda más que empezar a pulir. Esto es bien fácil. Seguidme y mirad. Según las instrucciones, entre paso y paso del pulido hay que cambiar la dirección. En este caso voy a empezar con movimientos horizontales. Inicialmente imagino que empezará a quedarse como medio opaco, porque nos estamos cargando la primera capa del plástico este que está reventado por el sol. Por lo tanto, al ser una lija también de 2000, que no es muy fina, lo que hace es eso, hacer la primera retirada del plástico que no nos sirve. Recordar todo muy bien humedecido, ¿eh? Bueno, yo voy a seguir dándole un poquito y cuando hayan pasado unos minutos regresamos. Vale, llevaré como, no sé, 2 o 3 minutos dándole y es la primera que uso, o sea, no la he cambiado. Venían 5 o 4, ya no me acuerdo, pero bueno, la cuestión es que con una creo que es suficiente y otra para el otro faro. Vamos a cambiar a la de grano 5000. Mojamos el faro. Como lo hemos hecho horizontal, ahora hay que hacerlo vertical. Bueno, yo como antes, le voy a dar durante un par de minutitos y volvemos. Vale, y llevamos, pues eso, como un par de minutitos dándole en dirección vertical. Vamos a enjuagar y vamos a ver en qué estado está actualmente, solo con el lijado. Mojamos y limpiamos. Solo con el lijado ya se ve una clara diferencia. Aunque también tengo que decir que ahora está húmedo y si se seca, pues supongo que estará un poquito más opaco. Vamos a dar un par de minutitos que se seque y vemos el resultado y comparamos con el otro lado que aún no lo hemos tocado. Ya se ha secado el faro y vemos que ha mejorado bastante, las cosas como son, pero aún se ve un poco empañado.
Así que tenemos que darle el lustre para faros, para darle, imagino ya, el pulido es, bueno, espejo, digamos, el pulido transparente, translúcido. Vamos a ver el otro lado para que veáis, porque realmente se puede ver un poco aún regular, pero es que ha ganado un montón. Vamos allá. Y aquí tenemos el que aún no hemos tocado. Como veis, bueno, pues se ve muchísimo más amarillento, más opaco, o sea, está horrible. Esto era básicamente incirculable. Volvemos al que estamos tratando. Vamos a proceder a poner el lustre. Recordemos que el último movimiento fue vertical, así que tenemos que hacerlo horizontal. Y comenzamos. Bueno, esto me parece que esta bayeta va a chupar mogollón, ¿eh? Ya veremos. Bueno, como antes, un par de minutitos y regresamos. Y ya está, le he estado dando un par de minutitos, así que enjuagamos y pasamos al siguiente paso. Limpiamos, dejamos secar y vemos qué tal. Vamos a darle el sellado. Para esto tenemos que darle una capa de sellado, y dejar entre 5 y 10 minutos secar. Y una vez que esté seco, la capa de sellado, ya le damos hasta retirarla y habrá quedado sellado todo el faro. Esto es para que el acabado que hemos conseguido dure más tiempo. Así que procedemos. Este es más líquido que el otro. 5 o 10 minutos, retiramos y ya habríamos terminado. Ya han pasado 8 minutos, que lo he puesto entre 5 y 10, pues he pensado que 8, genial. Tiene que estar seco al tacto y es como está. Y ahora con un pañito limpio y seco le daremos hasta eliminar el exceso de pulimento y conseguir un efecto translúcido pues máximo, ¿no? Así es como ha quedado. Vamos a verlo de distintos ángulos. Y ahora vamos a compararlo con el que aún no hemos tocado. Fíjense, es un faro que, bueno, tiene algún fallo por aquí abajo, por aquí también me he dado cuenta que no he hecho un pulido extremo, pero realmente está genial, está, vamos a decir, al 90% del original, así que muy satisfecho con el resultado. Vamos a ver cómo empezó la historia, y así es como está, o estaba el faro inicialmente. Y aquí estamos unos 15-20 minutos después de haber empezado. Este lo he hecho mucho más rápido porque no he tenido que grabar, parar, preparar cosas, y está ya finiquitado, ya se ha secado el protector este, la última capa, o el último producto que había que poner. Así es como han quedado. Fíjense cómo, bueno, están perfectos, están, pues eso, perfectos al 100% no, pero perfectos al 90%, que tratándose de un coche del 2007, o sea que tiene en estos momentos 16 años, y son los faros originales. Si queréis echar un ojo al resto de vídeos, como es el de el Colgate, como es el de WD-40, el del bicarbonato, todos más o menos funcionaron bien, pero también tengo que decir que si no os queréis complicar la vida y tal, este de pulimento me parece una opción bastante buena. Eso, todos los enlaces en la descripción del vídeo, y nos vemos aquí en el canal de Llega Experimentos con un vídeo igual o mejor que este. Hasta luego, compañeros. Chao, chao.